términos estructurales, por el Estado, ¿no? Entonces terminan siendo economía mixta. Entonces, ¿qué es la teoría de la oferta y la demanda? Ya dijimos que es mercado, tipos de mercado que se encajan en economías mixtas y que utilizan una herramienta llamada teoría de la oferta y la demanda para entender ese mercado. ¿Qué es esa teoría? Básicamente es una herramienta, es un instrumento que nos va a ilustrar la forma en que el consumidor o que el demandante va a determinar la demanda de un bien o servicio a partir, digamos, de algo que se llama preferencias del consumidor. Pero algo muy importante es de que la demanda va a ser afectada según la teoría económica fundamental por el precio. Es decir, que bajo los modelos teóricos que vamos a estudiar en este momento, la única variable que va a incidir en la oferta o en la demanda es el precio. Básicamente es el precio, porque eso es lo que postula, digamos, la teoría económica tradicional a partir del análisis, digamos, de mercados perfectos, ¿verdad? Todo lo que afecte la demanda, que afecte la oferta, que no sea precio, tiene otro análisis y también lo vamos a abordar. El modelo básico de oferta y demanda es, pues, básicamente el cimiento principal por el cual se cierne toda la teoría microeconómica, ¿verdad? Pero principalmente nos ayuda a intentar comprender cómo varían los precios y vamos a analizar dos conceptos fundamentales, la curva de oferta y la curva de la demanda. Vamos a empezar con la curva de la oferta, ¿sí? La curva de la oferta, ¿qué es? Primero que nada, cuando estudiamos economía, siempre vamos a estudiar relaciones, no siempre, pero casi siempre, los modelos son modelos correlacionales barra causales. Los modelos correlacionales lo que nos dicen es el comportamiento de una variable ante la dinámica de otra. Es básicamente cómo se va a comportar una variable ante cambios en la otra. Ese sería un análisis, digamos, correlacional, cómo se mueven las dos en conjunto, y puede ser causal de conformidad con el marco teórico que se ilustre. En este caso, asumimos axiomáticamente que es un modelo causal, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la sección 2 de un plano cartesiano, ¿verdad? Es decir, la sección de positivo por positivo, porque en economía no puede haber una demanda negativa, no puede haber desdemanda, por ejemplo, o no puede haber un precio negativo, ¿verdad? Digamos que eso rompe con los principios básicos, digamos, del análisis económico. Entonces, solo analizamos la sección 2 del plano cartesiano, en donde el eje de las y es positivo y el eje de las x es positivo. En el planito que tenemos acá del plano cartesiano, lo que estamos evaluando es la forma en que este comportamiento horizontal se relaciona con el comportamiento de la variable vertical. En el eje de la y tenemos el precio, ¿verdad? Y en el eje de las x tenemos la cantidad ofrecida, ¿sí? Y la forma en que se relacionan. Entonces, básicamente, esta curva de la oferta, ¿qué muestra? Muestra, miren, la cantidad que están dispuestos los oferentes a vender un bien a un precio determinado. En otras palabras, muestra las distintas ofertas o cantidades ofrecidas que va a tener un productor o un conjunto de productores en el marco de un mercado ante distintos precios. Lo que estamos asumiendo es que el modelo básicamente nos indica que la única variable que va a afectar la cantidad ofrecida es el precio. Es básicamente el precio, ¿sí? Ahora, no sé si alguien me pudiera decir qué observa en la gráfica. Ven que qué tipo de pendiente tiene la curva. ¿Es una pendiente positiva? ¿Es una pendiente negativa? ¿O no ven pendiente? ¿Qué ven en esta primera curva? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien? Sí, se puede visualizar, licenciado, que tiende a la alza, inicia en 3,3, pero llega al 21,0. Excelente análisis visual, Luis Alberto. Si bien por ahí no respondiste completamente a la pregunta, si dijiste un principio fundamental, y es que tiene una tendencia alcista, ¿no? Que a medida en que el precio se incrementa, miren, el precio se incrementa. ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? Se incrementa también, ¿verdad? Es decir, que tiene una pendiente, ahí por favor lo puedan anotar, una pendiente positiva, tiene una relación directa. Es decir, que la oferta tiene una relación directa con el precio, ¿sí?
A medida en que el precio se incrementa, la cantidad ofrecida se incrementa en el mismo sentido. Miremos, por ejemplo, cuando el precio es de 5, la cantidad ofrecida es de 4.4. Cuando el precio es de 10, la cantidad ofrecida incrementa 8.7. ¿Por qué? Porque, digamos, a medida en que un producto es más caro, hay muchos oferentes que van a decir, bueno, me conviene vender un producto más caro porque voy a tener más rentabilidad. De hecho, es un poquito más complejo, pero ciñámonos a un modelo muy sencillo, ¿no? Yo voy a tener más ganancias porque el precio al que yo voy a vender este par de zapatos no es 100, sino que es 200 quetzales. Entonces, en definitiva, me conviene más vender más zapatos, ¿no? Y hay otros oferentes que van a ver el mercado y dicen, uy, o sea, tiene un buen precio, el costo de producción es mucho más bajo, me introduzco al mercado. Eso hace que se empiece a saturar la oferta. Es decir, de que el precio tiene un efecto positivo, un efecto directo en la cantidad ofrecida, ¿verdad? Básicamente este es el modelo, Q sub S, Q sería cantidad, S en la nomenclatura económica es oferta, tiene una relación con el precio y tiene una relación de carácter positivo, ¿sí? Aquí hay un pequeño ejemplo. Miren, esta es una tabla de la oferta sacado de Pindic, de la oferta para hojuelas de maíz, o sea, es decir, cereales. Es lo que aquí en Guatemala llamamos cornflakes o cereales de nuestro desayuno, ¿no? Y miramos, por ejemplo, que a un precio de 2, en el punto D, la cantidad ofrecida es de 7 millones de cajas. Si tomamos en el plano cartesiano, a un precio de 2, la oferta es de 7 millones de cajas. Cuando el precio sube a 3, la cantidad ofrecida ahora es de 12. Miren, de 12. 3 es de 12. ¿Sí? A un precio de 4, el precio es de 16 y así sucesivamente. Es decir, tiene una relación directa. A medida que crece el precio, también crece la cantidad ofrecida. Y para poder entender o para poder determinar la pendiente, tal y como lo hizo Luis Alberto, básicamente es de que la curva nace en el origen y se desarrolla a la derecha, hacia arriba, ¿no? Esa es una pendiente positiva. Ahora, cuando la cantidad ofrecida es afectada por el precio, ¿qué van a ver? Van a haber movimientos a lo largo de la curva, ¿sí? Van a haber movimientos a lo largo de la curva. Esto que está acá, estos movimientos del punto E al punto D, por ejemplo, del punto D al punto C, se llaman movimientos, perdón por la letra, pero aquí es difícil de escribir, es movimientos a lo largo de la curva. Es otra pregunta de examen, ¿sí? Si esto es movimiento a lo largo de la curva o es movimiento de la curva. Esto es a lo largo, ¿sí? Es decir, es una sola curva que se mueve. Entonces, ¿cuándo hay movimientos a lo largo de la curva? Cuando el cambio en la cantidad ofrecida se da por precio. Cuando se da por precio, son movimientos a lo largo de la curva, ¿sí? ¿Qué pasa si la cantidad ofrecida es afectada por algo que no es precio? Como estos factores, por ejemplo, miren. Puede ser que imaginemos que en este ejemplo vendemos automóviles y imaginemos que hay una mejora tecnológica y hace que producir automóviles sea más barato. Eso hace que haya un movimiento en la cantidad ofrecida. Obviamente voy a ofrecer más porque ahora es más barato producir, ¿no? Entonces, lo que hace es de que se mueva la cantidad ofrecida. Imaginemos que el precio de los insumos se eleve. Imaginemos que los materiales de construcción de los vehículos se eleven. Eso va a hacer que yo ofrezca menos, porque ahora es más costoso producir, pero no tiene que ver con precio, ¿no? Imaginemos que los precios de los bienes relacionados, digamos que yo vendo, yo estoy, no sé, ofreciendo o vendiendo vehículos y los neumáticos cambian de precio, ¿no? Por ahí probablemente voy a tener un efecto en la cantidad ofrecida, etcétera, ¿no? Y sobre todo las políticas gubernamentales también. Esto que tenemos acá sí va a afectar la cantidad ofrecida, pero miremos el ejemplo. Por ejemplo, a un precio de 6, ¿sí? ¿Qué pasa? La cantidad ofrecida es más o menos de, no sé, de 9, por ejemplo. Miren. ¿Qué pasa? Hay una mejora tecnológica y lo que sucede es de que ahora con el mismo precio voy a ofrecer más. Miren, entonces hay un desplazamiento de la curva, ¿sí? Hasta este punto. Y ahora con un precio de 6, perdón ahí la poca pulcritud, voy a ofrecer 13 millones de cajas. O sea, básicamente hay un incremento de más o menos
4 millones de caja con el mismo precio, pero obedece a fenómenos que no tienen que ver con el precio. Esto que tenemos acá genera el nacimiento de una nueva curva, o lo que se conoce en economía como desplazamiento de la curva, ¿sí? Esto es desplazamiento de la curva, no a lo largo, ¿sí? Perdón por el detalle, pero estoy con el mouse, de la curva, ¿sí? Esto se da cuando el movimiento de la oferta se da por fenómenos que no tienen que ver con el precio, que son estos que tenemos acá. El precio es el mismo, pero ahora ofrezco más, desplazo la curva. Y por acá les puse un pequeño definición, ¿no? Cuando las variaciones de factores distintos del precio del bien afectan a la cantidad que se suministra, la cantidad ofrecida, estos cambios se denominan desplazamientos de la oferta o desplazamientos de la curva, ¿sí? Rebobinando, lo dejo muy claro, preguntas de exámenes. Si yo, por ejemplo, si la oferta es afectada por el precio, son desplazamientos a lo largo de la curva, lo que tenemos acá. Si la cantidad ofrecida es afectada por factores que no son precio, va a ser un movimiento de la curva. Nace una nueva estructura, digamos, una nueva dinámica de la relación entre precio y cantidad ofrecida. ¿Sí? Eso sería con la oferta. Analicemos la demanda. Ahora, ¿ustedes qué pendiente ven acá? ¿Cómo ven esta pequeña curva de demanda? Pendiente negativa, relación inversa. Excelente, excelente, perfecto. Es una relación inversa. ¿Cómo así? A medida que incrementa el precio. ¿Qué pasa con la cantidad de demanda? Se reduce, ¿verdad? O sea, tenemos una relación inversa. Básicamente, la curva de la demanda indica cuánto están dispuestos a demandar, a comprar, a consumir a un precio determinado. Por ejemplo, aquí tenemos un precio de 7, perdón, tenemos una cantidad demandada de 5 más o menos a un precio de 7. Cuando el precio se incrementa a 8.7, ahora demando 4, bueno, casi 4, ¿no? Entonces, a medida en que incrementa el precio, la cantidad demandada se reduce. Y eso es un poquito lo que mencionó Daisy, ¿verdad? Cuando ella habló de la ley de la demanda. Ella decía que es una relación inversa, que a medida en que el precio se incrementa, la cantidad demandada se reduce. Prácticamente es un axioma. Todos sabemos que es así, todos lo vivimos en la práctica, ¿no? Lo que intenta hacer acá es modelarlo, ¿verdad? Es básicamente decir, miren, hay una relación inversa y eso nos va a permitir encontrar el equilibrio natural de Adam Smith, que lo vamos a ver de forma muy sencillita a continuación, ¿sí? Básicamente, la curva de la demanda muestra la relación entre la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar de un bien a un precio determinado. Básicamente, lo que me habla es de que la cantidad demandada es función del precio, es decir, de que está en función del precio, de que el precio va a determinar la cantidad demandada de un bien de manera inversa, ¿sí? Y lo mismo, lo mismo sucede, ¿no? Por ejemplo, el ingreso promedio puede afectar la cantidad demandada. Esto se relaciona con algo que se llama bienes sustitutos y bienes complementarios. Supongamos que nosotros demandamos mucho pollo. Culturalmente, jerárquicamente, se tiene la idea también por el tema de la ingesta nutricional que consumir carne es mejor que consumir pollo. Cuando por lo general se tiene un ingreso promedio bajo, se tiende a consumir más pollo. De pronto, yo tengo un ascenso, aumento mi ingreso promedio y eso hace que yo afecte mi cantidad demandada. Digamos que este es el mercado, no sé, de pollo, por ejemplo. Bueno, mejor de carne. Entonces, yo no demandaba carne y de pronto aumento mi cantidad de carne demandada. Y no porque se incrementó el precio, sino porque yo incrementé mi ingreso. Y a partir de un análisis de efecto sustitución, lo que yo hago es, no, mejor prefiero comer carne, hacer mi carnita asada, que comer pollo. Entonces, yo estoy, digamos, afectando mis decisiones a partir del ingreso. Y esto hace que la curva de la demanda de un bien o servicio pueda ser afectada por factores externos que no tienen que ver con el precio. Por ejemplo, el ingreso promedio, un incremento poblacional, por ejemplo, los bienes relacionados, por ejemplo, que yo consuma mucha carne y de pronto vea que la carne se encarece.
o mejor dicho, que el pollo sea barato. Viene relacionada, yo digo, creo que mejor voy a consumir pollo, así ahorro un poquito más y me da como, de alguna manera me da la misma satisfacción. Tal vez no en términos de sabor, pero sí en términos de ingesta nutricional. Entonces yo migro a comprar pollo. ¿Por qué? Porque su precio se redujo. Si bien no se afectó el precio de la carne del mercado que yo estoy estudiando, sí de los bienes relacionados. Ese es un corrimiento de la demanda eh, que vimos, ¿no? Gustos personales, temas culturales, etcétera, ¿no? Y estos factores que no tienen que ver con el precio generan un corrimiento de la curva, un desplazamiento, perdón, de la curva, que también se los puse por acá. Miren, cuando cambian factores distintos al precio del bien y afectan la cantidad que se compra, la cantidad demandada, estos cambios reciben el nombre de desplazamientos en la demanda o de desplazamientos de la curva, ¿sí? De la curva, no a lo largo, de la curva. Perdón, hay la poca prolijidad en mi letra, de la curva, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí con el mismo precio de 6, yo estoy demandando más. Miren. Con precio de 6 yo demandaba 12, ahora con precio de 6 demando casi 20, ¿no? O sea, hay un movimiento de la demanda con el mismo precio. Son desplazamientos de la curva, ¿sí? Y aquí está la ley de la demanda que ya la hablamos y que ya Daisy la abordó en su abstract, que es básicamente esta. Y de aquí nace dos efectos que tenemos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Yo ya abordé el efecto sustitución. Se presenta porque un bien se vuelve relativamente más costoso cuando su precio se eleva. ¿Cómo así? Que básicamente yo puedo tener una relación precio-beneficio entre dos productos similares. Pollo, carne, Coca-Cola, Pepsi, por ejemplo, y veo que se encarece una, yo automáticamente la sustituyo por otra que me provee de alguna manera una satisfacción muy similar. El efecto ingreso es porque, digamos que yo creo que aquí tengo mala la definición, pero básicamente lo que hace es que cuando yo tengo más ingreso, tiendo a cambiar mis patrones de consumo, ¿sí? Y eso está muy relacionado con el tipo de bienes. Tenemos los bienes sustitutos, la carne y el pollo, por ejemplo, son bienes sustitutos que yo puedo sustituir por este, porque me ofrecen satisfacciones muy parecidas, ¿no? El pan y la tortilla, el aceite y la mantequilla, etcétera, y tienden a aumentar la demanda de uno cuando el precio del otro incrementa, ¿no? Yo sustituyo rápidamente. ¿Y a qué velocidad lo sustituye una población? A partir del análisis que lo vamos a ver la siguiente sesión, algo que se llama elasticidad. La elasticidad me va a permitir saber a qué velocidad se sustituye un bien por otro o en qué cuantía un incremento en el precio afecta mi demanda. Por ejemplo, ustedes que hagan estudios de mercado y hagan su arquitectura para poder analizar sus demandas potenciales, es fundamental que ustedes introduzcan el análisis de los precios, de la inflación en sus demandas, ¿verdad? O sea, si ustedes me dicen a mí, yo califico un TPG y veo una demanda con un precio fijo durante 5 o 7 años, no tiene sentido. Sabemos que el precio tiene un crecimiento normal, digamos, año con año, que nosotros conocemos como inflación, ¿no? Y tenemos que evaluar de qué manera el crecimiento en el precio va a afectar nuestras demandas potenciales a partir de análisis de elasticidades, ¿verdad? Que lo vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Aparte de eso, también tenemos unos bienes complementarios que lo que hacen es que al momento en que una demanda se incrementa, por ejemplo azúcar, se tiende a incrementar también la demanda de café, o mejor viceversa, es viceversa, perdón. Cuando se incrementa la demanda de café, en Guatemala somos un país que culturalmente consume el café con azúcar, se incrementa el azúcar, ¿no? Cuando se incrementa la demanda de café, el azúcar, de cereal de leche, etcétera, porque son bienes complementarios que se complementan para su consumo, ¿no? Y eso sería, yo ahí dejaría, bueno, no, me falta el último mecanismo, perdón, el análisis del último mecanismo de equilibrio de mercado. Miremos cómo opera, entre comillas, esa mano invisible que se llama Adam Smith. Bueno, ¿qué es el equilibrio de oferta y demanda? Básicamente es aquel equilibrio, es aquel precio, perdón,
que genera que las fuerzas de la oferta y la demanda sean exactamente iguales. En otras palabras, como bien lo decía Pindyck, es el precio que vacía el mercado. Es el precio que hace que no haya ni excedentes de oferta ni haya escasez, ¿sí? En un mercado competitivo lo podemos ver en términos gráficos a partir de la interacción de la curva de la demanda, perdón, con la curva de la oferta. Es esto de acá, miren. Aquí tenemos la interacción de la oferta y la demanda. Este es el equilibrio natural, digamos, del que hablaba Sergio en su intervención. Es este, ¿no? ¿Qué sucede? Que obviamente en la práctica no sucede eso, ¿sí? Imaginemos una situación en donde, una situación A. En esta situación A, el precio actual del mercado es de 5 precios por unidad. 5 por unidad, ¿sí? En este mercado, la cantidad demandada dice no. O sea, es un precio demasiado alto para pagar por una caja de hojuelas de maíz. Es ridículo. Yo no voy a... Entonces, la gran mayoría de personas deciden por no demandar. Hay personas que probablemente tengan un buen poder adquisitivo, que necesiten indefectiblemente ese bien y lo demanden. Entonces, la cantidad demandada es de 9, ¿sí? Si situémosla a un precio de 5, lo tengo acá, miren, yo, como leo el plano cartesiano, voy al eje de los precios, identifico el precio y me voy a la intersección con la curva de la demanda. Aquí la tenemos, miren, la demanda está acá y estoy demandando ¿cuánto? 9 millones de cajas. Muy bien. La cantidad ofrecida por el contrario dice, uy, es un buen precio, a este precio voy a generar mucha ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy saturado el mercado. Hay 18 millones de cajas ofrecidas circulando en el mercado. A un precio de 5 tenemos 18 millones de cajas. Miren, es lo que tenemos acá. Y de pronto, ¿qué pasa? Uy, nos enfrentamos a una situación en donde hay excedente. Aquí hay excedente de oferta. Ustedes van a decir, uy, eso está muy raro que pase. Pasó en 1929. La gran crisis del crack del 29 o la crack del 30, básicamente es esto, ¿no? Es una situación en donde el mercado económico y los marcos políticos económicos estaban, digamos, orientados a una teoría clásica, fundamentalmente de la ley de Say, que decía que toda oferta crea su propia demanda. Lo que se postulaba en ese momento es que de que al momento en que una fábrica producía bienes y servicios, muchos bienes y servicios, eso iba a generar expectativas en los consumidores e iban a ir a adquirir su bien y servicio. Es decir, que prácticamente toda oferta creaba su propia demanda. Hoy en día, fundamentalmente a partir de Keynes, de 1934, con su publicación de la teoría del dinero, el empleo y el interés, o el interés, el empleo y el dinero, sabemos que no, que es todo lo contrario, que la demanda es quien tiene que determinar la cantidad que yo voy a ofrecer. Por eso cuando ustedes aborden sus proyectos, lo que van a partir de un análisis de mercados, pero particularmente de un análisis de demanda insatisfecha, porque es ese estrato en donde ustedes tienen que entrar. Si no hay un correcto análisis de demanda insatisfecha, ¿qué certeza tengo yo de que el proyecto realmente es válido, no? Ustedes pueden hacer una gran arquitectura en términos financieros, pero si no tienen la capacidad para poder justificar esos ingresos a partir de entrar a un nicho de mercado, el proyecto carece de sustento, ¿no? Por eso es de que se aborda de esa manera, cuando analizamos marketing y analizamos que las 4 Ps, analizamos el mercado a partir del consumidor, a partir de la demanda, ¿no? Porque la demanda es quien determina en gran medida la dinámica del mercado. De hecho, cuando hablamos de política económica, macroeconómica, hablamos de demanda agregada. ¿Por qué analizamos de demanda agregada? ¿Por qué analizamos el tipo de lado del gasto, por ejemplo? Lo hacemos particularmente porque bajo la premisa que la demanda agregada es la que va a generar en gran medida los ciclos económicos reales. Pero es por eso, básicamente. Este excedente sucedió en 1929, particularmente porque recordemos que estamos, digamos, ya terminó la Primera Guerra Mundial, estamos en una fase de innovación tecnológica muy fuerte, particularmente, como bien lo mencionaba Schumpeter en su obra de 1914, sobre que al momento en que la innovación genera cambios cualitativos, digamos, en los procesos productivos y grandes saltos, y que generan que haya mucha productividad. Eso pasó en los años 20 particularmente, y generó un gran crecimiento en la oferta, principalmente por no analizar
cómo iba a responder su demanda. ¿Qué pasa? En el mercado hay un excedente de oferta sin límites, bueno, no sin límites, pero es enorme. ¿Y qué pasa? Que las empresas ya habían gastado mucha plata en procesos productivos, en fases de procesos de creación de bienes y servicios, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? El producto no se está vendiendo. El producto no se está vendiendo y eso va a generar particularmente que tengan que reducir costos, ¿no? ¿Cómo van a reducir costos? Despiden personal, ¿verdad? Cuando despiden personal, lo que hacen es que haya una ola de desempleo en Estados Unidos gigantesca y, digamos, también es la falta de entendimiento de que la demanda, particularmente como lo vimos en nuestro flujo circular, son los hogares. O sea, si los hogares se quedan sin ingresos, se quedan sin aquel ingreso que vimos en la parte inferior de los factores de la producción, no van a poder comprar en la parte de arriba mercados, no van a ir al mercado de bienes y servicios y comprar, digamos, bienes y servicios, ¿no? Y eso es lo que genera. La demanda se deprime totalmente, la oferta tiene una gran cantidad de excedente y eso genera una depresión económica sin límites en 1929 que dura hasta 1934. Empezamos a salir a partir de políticas keynesianas, particularmente con la participación del Estado con políticas contracíclicas, que es lo que hoy en día siguen vigentes, políticas fiscales, políticas monetarias, que lo que buscan de alguna manera es corregir ciclos económicos. Si ustedes se recuerdan cuando en la pandemia, en el mero pico de la pandemia, cuando todos estábamos, digamos, confinados en nuestros hogares, las tasas de interés, la política monetaria del del Banco Central fue bajar tasas de interés también de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, fue bajar tasas de interés con la idea de incentivar el consumo, ¿verdad? Abaratar el dinero, abaratar inversiones y incentivar el consumo. No, esas son políticas contracíclicas que lo que intentan es evitar que haya caídas muy profundas o crecimientos muy profundos en los marcos económicos. O sea que este excedente pasó y pasa cuando no se hace una correcta evaluación de la cantidad demandada. ¿Cuál es el mecanismo que dice Adam Smith que sucede? Dice, bueno, se dan cuenta que el mercado empieza a crecer fuerzas porque dice que hay un excedente muy grande. Y esa presión es sobre el precio. Entonces, el precio, los oferentes al darse cuenta que el precio que no se está vendiendo, lo que impulsa es una reducción en el precio, ¿no? Por eso, esta situación de mercado se llama excedente, porque hay un excedente de oferta y la presión sobre el precio es a la baja. Entonces, el precio, el mercado lo que hace es empezar a autoajustarse, a corregirse y baja de 5 a 4. En este 4 observamos que la cantidad demandada sube, se incentiva por la baja en el precio. Aquellos que decían, por $5 yo no voy a pagar una hojuela de maíz. Por 4, algunos dicen, bueno, por lo menos lo necesito y lo voy a comprar. De 9 a 10. ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? Algunos oferentes que están incentivados por el precio tan alto, cuando ven la reducción, desisten, ¿verdad? Entonces baja la cantidad ofrecida a 16 millones de cajas. Todavía estamos en un excedente, pero ahora muy cerca, digamos, del equilibrio y la presión sigue siendo a la baja. Todavía hay un excedente en el mercado que hay que subsanar y la presión es sobre el precio. Lo que hace el mercado teóricamente es que corrige ese precio hasta llegar al precio natural. Es lo que hablaba Sergio, de que los precios de mercado en el corto plazo se tienden a ajustar a los precios estructurales de largo plazo, lo que Adam Smith llama precios naturales, ¿no? Que es este 4. Entonces, esta es una situación en el corto plazo, una situación en el corto plazo que se termina corrigiendo para que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada sean iguales. Con un precio de 3, la cantidad demandada sube, se incentiva. A 12, la cantidad ofrecida se vuelve a reducir porque hay gente que dice, con un precio de 3 yo no puedo recuperar mis costos, probablemente porque sus procesos productivos son más complejos, son menos eficientes, tienen menos capacidad instalada, entonces dicen, no, yo ya no voy a ofrecer. Y en ese punto llegamos a un punto en donde la cantidad ofrecida es de 12 y la cantidad demandada es de 12. Es una situación de equilibrio y aquí no hay presión sobre el precio. Imaginemos que el precio fuera de 1, por ejemplo. En este caso, precio de 1, pues todos quisiéramos demandar un producto bueno y muy barato, ¿no? Hay 20 millones de demanda, que es esta situación de acá. Miren, aquí está la demanda. ¿Y qué pasa con la cantidad ofrecida? Está en el intercepto. Es decir, que nadie está dispuesto a ofrecer.
cajas, cajas de hojuelas de maíz, porque probablemente no recuperan ni sus costos con eso. Entonces ahí el mecanismo de mercado lo que va a hacer es presionar al alza, ¿sí? Y esta situación es la que conocemos como escasez, ¿sí? Ahora vamos a intentar analizar con unos ejercicios muy sencillitos este ejemplo de acá. No sé si ustedes tendrían ahí alguna duda con esta pequeña clase teórica que vimos. Si no, por favor, abramos nuestra hojita de trabajo, tanto el Word como el PDF, y le voy a pedir, por favor, y a Carla. Carla, no sé si estás por ahí. A Carla, que si puede compartir su pantalla, que abra la hojita de trabajo Ya que estoy. y que tu hojita de trabajo y tu Excel, por favor. Y todos vamos a hacer un ejercicio. Tenemos 15 minutos. De acuerdo, voy. Listo. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver el primer caso. El caso 1 dice, el proceso de interacción entre la oferta y la demanda es el elemento central de las economías de mercado, que son la norma en el mundo donde casi todas las economías son de tipo capitalista, por ahí yo diría economías mixtas, ¿no? A finales del año pasado, un brote de gripe aviar se esparció por las mayorías granjas avícolas de Jalisco, esto en México, y provocando que se tuvieran que sacrificar 22 millones de aves para controlar este brote y garantizar que la producción de carne de pollo y de huevo estaba libre de esa enfermedad. Dichas medidas para controlar la enfermedad terminaron por provocar que se incrementara el precio del huevo a niveles altos. A continuación, se les proporciona los datos del precio del huevo de un cartón de 30 unidades y la cantidad ofrecida y demandada. En ese caso se le solicita qué cosa. Primero, que calculemos la función de oferta y demanda. Y algo muy importante, chicos, siempre cuando hablamos de marcos económicos, siempre hablamos de modelos lineales, porque el modelo lineal es la forma más sencilla, digamos, en términos matemáticos para analizar relaciones causales. En ese sentido, miramos, lo que vamos a hacer es utilizar ecuaciones lineales, básicamente. Después nos pide que grafiquemos oferta y demanda y que determinemos precio y cantidad de equilibrio. Entonces, ahora si te puedes pasar al Excel, por favor, Carla. No sé si tienes por ahí el Excel. Ahí está. Entonces, yo ya les tengo aquí el Excel. Va a ser muy, muy sencillo. Miren, chicos, lo único que nosotros vamos a hacer básicamente es primero tomar el precepto de que es un modelo lineal y lo que vamos a hacer primero es encontrar la ecuación de comportamiento de estas variables. ¿Sí? La ecuación de comportamiento básicamente lo que nos dice es que tenemos que identificar básicamente qué variable está afectando a qué variable. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué variable creen que incide en la otra variable? Es decir, ¿el precio determina la demanda o la demanda determina el precio? Según lo que estuvimos viendo en la clase de hoy. El precio determina la demanda. Perfecto, Brené, muchísimas gracias, excelente. Sí, excelente, Sergio, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, quisiera que ahorita lo que vamos a hacer primero es únicamente graficarlo. Entonces, por favor, Carla, si puedes con tu mouse seleccionar del 30, del precio 30 hasta el 20.800 de la demanda. Seleccionala con tu cursor, por favor.
Creo que Carla está teniendo algunos problemas con el internet. ¿Selecciona los dos? Sí, perdón, mi internet está como fallando. Como fallando. Bueno, entonces si quieres, le voy a pedir, no sé si Sergio Vicente puedes presentar, porque si no, nos vamos a tardar mucho. Sergio, no sé si puedes presentar. O Sergio. Ahí está, perfecto. Gracias, Sergio. Y ahora pues, excelente. Y tú, Excel. Excelente. Gracias, Sergio. Entonces ahora, ahí está mucho más fluido, ¿verdad? Ahora puedes seleccionar desde el 30 hasta el 20.800 con tu cursor. Y le vamos a dar insertar, por favor, Sergio, ahí arribita, ahí insertar, a la izquierda, ahí insertar, y sin irte muy lejos. El tercer, el diagrama de dispersión, siempre que nosotros, arribita de donde dice gráficos, arribita justamente donde dice gráficos, ahí mismo, esos son diagramas de dispersión. Cuando intentemos analizar el de las líneas, por favor, Sergio, el segundo, el de la par, ese puede ser, no importa, está bien ese. Cuando intentamos analizar dos variables que se relacionan entre sí, si hiciéramos un diagrama lineal, prácticamente tendríamos ahí un análisis individual. Aquí, como intentamos analizar la convergencia de dos variables, siempre van a ser diagramas de dispersión. Cabal, gracias, Sergio. Entonces, ahora, solo para corregir un poquito estéticamente la gráfica, haz clic derecho, por favor, en el eje de las X, en el eje vertical, en donde está el 30.000, clic derecho y dar formato a eje, por favor, el último, dar formato a eje. Excelente, y en donde dice 0, en los mínimos, le vas a poner 20.000, por favor. Ahí ponle 20.000. Ahí estamos, y cierras. Solamente es para que se vea mejor la pendiente. Y cierras, por favor, Sergio. Gracias. Mira, ahí claramente se ve que es una pendiente negativa. No, que digamos su composición está al contrario del origen, es una pendiente negativa. Ya sabemos que es una curva de demanda, que a medida que el precio se incrementa, la cantidad demandada está disminuyendo. Ahora, Sergio, quisiera que dieras clic derecho sobre la recta, por favor, y todos también, clic derecho sobre la recta y agregar línea de tendencia, por favor, agregar línea de tendencia. Y ahora, baja un poquito, por favor, Sergio, y lo que vamos a hacer es presentar ecuación en el gráfico, ¿sí? De esta forma tan sencilla, abajito, ahí, presentar ecuación en el gráfico. De esta forma tan sencilla, tenemos la ecuación comportamiento a partir de un modelo lineal de esta demanda particularmente, ¿sí? Básicamente, lo que hicimos fue un modelo de regresión lineal, únicamente que lo hicimos desde su arista gráfica, ¿no? Con esto encontramos que a medida en que el precio suba una unidad, la cantidad demandada se va a reducir 210 unidades, ¿no? Cabe mencionar algo muy importante. Si yo les diera únicamente las ecuaciones y les pido identificar si es de oferta o de demanda, lo van a hacer únicamente con la pendiente. Recordemos que estamos en el marco de un modelo de lineal, de ecuación lineal. Es decir, de que un modelo tiene básicamente una pendiente, un intercepto y un grado de error. La pendiente en este caso es el coeficiente que está al lado de la incógnita, en este caso de X, ¿sí? Entonces, como en este caso el coeficiente, que es 210, que está al lado de X, es negativo, lo que me dice es que la pendiente es negativa. Lo que me dice es de que es una ecuación de la demanda, ¿sí? Entonces, ahora, por favor, Sergio, haz exactamente lo mismo, pero con la oferta, por favor. Lo seleccionas, graficas, diagrama de dispersión. Y ahora clic derecho, pero ahí creo que lo puedes dejar, Sergio. Ahí creo que sí se ve bien la pendiente positiva, ahí no hay ningún problema. Y después clic derecho en la curva, presentar ecuación en el gráfico, clic derecho, presentar ecuación en el gráfico, agregar línea de tendencia, correcto, y abajito presentar excelente. Miren
la pendiente ahora es positiva. El coeficiente que está al lado de la pendiente, de la X, en este caso es positiva, es 180X, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos las funciones y ecuaciones de comportamiento de las dos variables. Ahora, Sergio, quisiera que por favor solo sube un poquito, lo voy a anotar por acá, cuál es la ecuación de la demanda, es menos 210X menos 210X más 31.300. Ahora vamos a encontrar el punto de equilibrio. Baja un poquito, por favor, Sergio. Baja un poquito. Esta es la primera gráfica. Esta es la segunda. Ahí. Ahora vamos a encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Así que vete a la celda Carlos 41, C41. A la C41. Ahí. Y ahí vas a colocar la ecuación de la oferta, que es menos, perdón, la de la oferta la tienes arribita. Esa es la de la demanda, perdóname. Si quieres, coloca la de la demanda, que la de la demanda es menos 210X más 31.300. Solo pon un espacio antes del menos, porque si no te va a dar error. Antes del menos, uno antes. Ahí estamos, perfecto. Ahora sí, ahora con tu ecuación de la oferta sube un poquito. Es 180X más 13.750. 180X más 13.750. 180X más 13.750. Excelente, excelente. Muy bien. Ahí tenemos ecuaciones de comportamiento de la oferta y la demanda. Es fácil, es una operación lineal. Básicamente, al ser ecuaciones lineales, lo único que tenemos que hacer para encontrar el punto de equilibrio es igualarlas. Entonces, Sergio, en la celda Carlos 43, da igual y seleccionas la celda de la oferta, en donde está la ecuación de la oferta. Igual. Y ahí, exactamente. Y en la celda Ernesto 40, dale enter. En la celda Ernesto 43, en la E, una más. En la E, esta es en la D, ahí. Igual la de la demanda. Lo que vamos a hacer es fácil, despejar únicamente X. En la Carlos 42, exactamente. Entonces ahora despejamos X. Ahora en la Carlos 44 vamos a empezar a despejarla, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner las X de un lado de la igualdad, sería 180X. Más 210X, porque recordemos que cuando cambiamos las funciones del lado de la ecuación cambian de signo, ¿verdad? De ahí pondrías el 31.300 menos 13.750. Solo no estoy seguro qué signo tiene el 13.750, Sergio. ¿Qué signo tiene, chicos? El de la ecuación de la oferta. Es positivo. Entonces sí está positivo. bien, Sergio. Gracias, perfecto. Entonces, perfecto. 31.300 menos 13.750. Muy bien, entonces 180 más 210 nos va a dar 390, Sergio, 390X. Y de ahí solo operas el 31.300 menos 13.750. Ahora el 390 está multiplicando, únicamente va a pasar a dividir, sería el 17.550, lo puedes seleccionar ahí nada más, dividido 390. El precio en equilibrio es de 45. Tenemos 3 minutos para comprobarlo. Ahora, solo copia la ecuación de la oferta, o las dos, las que tienes en Carlos 41, control C, y las pegas en Dinamarca 49.50. Ahí, exactamente, ahí. Pégalas ahí. Y vamos a operarlas en la E, en Ernesto 49. Entonces, vamos a empezar ahí igual. O signo más, no importa. 180 que multiplica el precio en equilibrio, que es de 45, por
el precio en equilibrio, que es el que tienes arribita, más 13.750. $21.850 dice que es la cantidad ofrecida en equilibrio. Ahora hagamos el de la demanda también, por favor, Sergio. Menos 210 por el precio de 45, más 31.300. ¿Y qué pasa? Tenemos que la cantidad de oferta y demanda en equilibrio es exactamente igual a partir del precio de equilibrio del mercado. Aquí estamos en el equilibrio de Adam Smith. Solo un minutito para explicarles los ejercicios que vamos a dejar como tarea. Vete al ejercicio 2, por favor, Sergio, rapidito. Y a la pestaña 2, del ejercicio 2, perdón. Ahí estamos. Ahí yo les di únicamente, sube, por favor, sube un poquito, por favor, Sergio. Y yo ahí les di, sube un poquito más, ahí está. Yo les di ahí funciones, o sea, las ecuaciones ya están diseñadas. Lo único que tienen que hacer ustedes es calcular la cantidad ofrecida y la cantidad demandada con los precios que tienen ahí. Prácticamente sustituir la X por los precios y de ahí igualarlas y encontrar los puntos de equilibrio. ¿Sí? No sé si hay alguna duda que podamos solventar en 30 segunditos con las tareas, con el ejercicio que hicimos. Maestro, solo va a cambiar la entrega, ¿verdad? Está hasta las 10:20, pero... No. 10 y 20 está únicamente, Byron, lo que hicimos ahorita en clase, que fue el caso 1, nada más. Entonces subimos el caso 1 ahorita, entonces. Sí, si no lo terminaron como lo dejaron, es la comprobación que estuvieron trabajando en clase conmigo, ¿verdad? Juntos prácticamente. Entonces suban sus Exceles tal y como lo tienen en este momento, porque si no se les va a olvidar. Y el resto queda como tarea junto al caso, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo ir, que tengan feliz día y sigan en su siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Muchas gracias, maestro. Chaito.